Interesting. It's just as I suspected. What do you mean, sir? What do you see? Well, this beat is going to drop in 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a Tailandia. Esto es lo que nos acaban de traer, primer desayuno que hemos pedido. Un croissant veggie, teóricamente, y bueno, juzgar vosotros mismos. Yo no sé qué es esto, no sé si me lo tengo que comer, si me lo tengo que cenar o no lo sé, pero yo creo que se puede hasta masticar en el aire, ¿verdad? Impresionante. Madre mía, qué pinta. Aguacate, zanahoria y mushrooms. Pues venga, va, que tenemos que hacer energía para irnos ya. Bueno, pues después de pegarnos el buen desayuno, vamos a buscar a ver si nos alquilan alguna motillo y por cuánto sale. A ver si nos da tiempo a ver algún templo, que mirad qué día hace. Bueno, ya veis, la seguridad que hay en Tailandia es espectacular. De hecho, ayer estaba lloviendo a cántaros y como veis hay cables por aquí, bueno, mira esto. Cables sueltos, así, pelados y todo. Que bueno, igual pasan por aquí y bueno, te pegas una buena electrocusión. Electrocución. Todo igual. Todo. Yeah. Hello. Yeah, my beautiful. Yeah, you lucky man, girlfriend beautiful. Oh, thank you very much. And you lucky woman, boyfriend handsome. Yeah, of course. Thank you. Later. Acabamos de llegar a nuestro primer templo, Wat Phra Dai Sutrep. Y nada, cariño mío, ¿cómo llevas el cardio? Fatal, la verdad, 309 escaleras. Veremos cómo subimos, pero lo intentaremos. Vamos allá. Hay una plantilla ahí. Alguien se ha dejado el pie aquí ya. ¿Qué es esto? ¡Uy! ¿Lo he caído? Es como un 100 pies peludo. Cosas raras de Chiang Mai. Cuenta la leyenda que llegó un elefante blanco que trajo una reliquia que era un hueso de Buda y lo trajo hasta aquí, hasta el templo. Cuando llegó hizo sonar 3 veces con la trompa y luego se desplumó. Y esto lo consideran como una señal divina. ¿Eso era para que no le grabara? No sé si es un apocalipsis o qué va a pasar, pero no sé qué son. Dicen que de las mejores cosas que tiene este templo son sus vistas. Se ve todo Chiang Mai desde aquí arriba. Vamos a comprobarlo. Hostias. Bienvenidos a Tailandia. De repente estábamos aquí con un sol terrible y de repente se te pone a llover. Manual de supervivencia en Tailandia si venís en épocas de lluvia, si cae una gota, a correr y a cubierto. Vamos a por el siguiente, a ver si no nos llueve. Acabamos de pedir un Thai tea, que para nuestra sorpresa es este, parece un smoothie. Y la verdad es que tiene muy buena pinta, pero el problema es que aquí creo que hay lactosa y no puedo tomar, pero voy a probar.
muy rico. ¿Está rico? Pero, sí, pero... Pero tiene lactosa. Hay leche, hay lactosa. Tiene lactosa. Hay lactosa. Acabamos de llegar a un centro comercial que hemos parado y hemos dicho vamos a cotillear porque tanto a Mary como a mí nos gusta todo el tema de las compritas y hemos visto que había una entrada para motos, only motos. Mirad a Mary. ¡Y gratis! Pero es que es brutal. O sea, la cantidad de motos por metro cuadrado que hay en esta ciudad. Increíble. Otra cosa por la que destaca Chiang Mai es por su café, así que mientras planeábamos el segundo día, tuvimos que probarlo. Nos encontramos en el templo Wat Ge Diot de Chiang Mai y hemos tardado unos 10 minutos desde el centro de la ciudad en moto. Nos ha sorprendido muchísimo este templo porque es completamente distinto y su arquitectura es única. De hecho, el rey que mandó a construir este templo mandó a algunos budistas a inspirarse en la arquitectura india. Por eso vemos una gran influencia de la arquitectura india y china. Ge Diot significa 7 agujas y estas las podemos encontrar en la parte superior de la estructura. Pero esto no es todo. Wat Ge Diot aún tenía más sorpresas para nosotros. Mientras seguíamos descubriendo cada parte del templo, sin saberlo, empezaron a cerrar el recinto y nos encontramos en medio de una celebración budista. No era una simple ceremonia, sino una ordenación en la que asistían miembros de la realeza con motivo a los 90 cumpleaños de la reina Sirikit de Tailandia. Un monje se acercó a nosotros para darnos un sitio privilegiado, para poder resguardarnos del sol y así poder seguir grabando la ceremonia. Creemos que pensaron que éramos de la prensa, porque éramos los únicos turistas del lugar. La mayoría de los hombres, al menos una vez en la vida, pasan por el proceso de convertirse en monje, durante un periodo de tiempo determinado o para el resto de su vida. La ceremonia empieza vestidos de blanco, el color de la pureza, y sin zapatos. Los aspirantes a monjes se rapan la cabeza y las cejas. Esto lo hacen para librarse de cualquier tipo de atractivo, ya que no es importante para este proceso. Después de recitar algunos mantras, pasarán a vestirse de color naranja, que para el budismo es el color de la iluminación. A continuación, reciben una urna con la que recogerán su comida todas las mañanas. Suelen hacerlo cerca de algún acontecimiento importante en sus vidas, tras la muerte de un familiar o incluso antes de casarse. Para una familia tailandesa, que su hijo se convierta en monje es motivo de honra, ya que es una manera de hacer mérito y pasar una vida sencilla. Ellos creen en el karma, y pasando por este proceso es una manera de vivir en paz, ya que creen que lo bueno y lo malo que hacemos nos persigue durante esta y las vidas siguientes. Haciendo mérito, se aseguran que las próximas vidas se reencarnan en otra persona y no en un animal. Fue mágico poder presenciarlo en primera persona, un día tan importante para su cultura. Teníamos los pelos de punta en todo momento. Por cierto, mirad lo concentrado que estaba Oli. Ni se enteró que grabé este vídeo. Nos encontramos en el templo de plata de Chiang Mai, dicho por los locales uno de los más bonitos de Tailandia. Es un taller de artesanía que se fabrica todo en plata y en el mercado de los sábados es donde llevan toda la artesanía que hacen y la venden allí. Hemos tenido un pequeño inconveniente por eso. No permiten entrar a los hombres con pantalón corto. Las mujeres tienen prohibida la entrada por el aura que respiran, por la energía que desprenden. No podemos decir nada, es su país, son sus leyes, así que solo podré entrar yo. Como veréis, llevo los pantalones de Mary, Mary lleva los míos, así que estas son mis pintas, no nos íbamos a quedar sin verlo, así que vamos para adentro.
esto es toda la verdad. Mary aquí esperando. Cosa de mujeres. No tengo nada. En cuanto al hotel, estamos alojados en el Hotel Nine, que estamos dentro de la Old City. Chiang Mai está cerrado con una muralla, lo que queda de ella, porque tampoco es que sea una gran cosa. Y nos hemos alojado aquí, adelante, 3 días, con una cama extra grande, tele extra grande, como pocas os ponen en España. Una cama bien chingona, güey. ¡Oh! Bien chingona, la puerta. ¡Dios! Y aquí se acaba el tour. Ya está, tour de la habitación hecho. Lo más importante. Bueno, poco más que añadir. Aquí un poco una pica con este espejo. Y baño, duchita. Y poco más. Nos ha costado, creo, alrededor de 200 euros la habitación. 3 días, la verdad, bueno, 3 noches. Estamos dentro de la muralla, que siempre suele ser más caro. Y nada más que decir. Y la chica, un 10. La que La trabaja chica, aquí bien. es... La verdad que recomendación profunda. Le da totalmente igual la vida. ¿Matrícula para qué? Bueno, 3, 2. ¿Ya? Sí. Bueno, lo hemos intentado, pero Sí, ya está. hemos traído la cama. Ya se ha acabado. Y esto es Tailandia, chicos. Se acaba el vídeo. Trae.